Hi, ladies and gentlemen. I am John Spockman, and this is the Creepy Frame Show. One last time. Okay. Look up again that time now. Okay. Oh, okay. I can feel it. En 1979, tres jóvenes amigos de Michigan reunieron a un pequeño grupo y se fueron a las montañas de Tennessee para rodar una película de terror. El lugar, una cabaña abandonada en el bosque, aislada de todo y que, por tener, no tenía ni luz ni agua. Al ser el primer largometraje al que se enfrentaban, no tenían ninguna experiencia, ni tampoco tenían dinero, por lo que no podían permitirse cometer muchos errores. Tenían que rodar de noche a temperaturas bajo cero, y la incomodidad fue algo constante para todo el equipo. Pasaron por contratiempos, retrasos en la producción, abandonos o incluso robos. Tragaron mucha mierda, pero si hay algo que tenían claro estos tres chavales es que costara lo que costara, iban a hacer su película. Y al final, la hicieron. 40 años después, su director, Sam Raimi, es uno de los cineastas más aclamados en el circuito de Hollywood. Actualmente cuenta con una trayectoria bastante prolífica, en la que podemos encontrar una gran variedad de géneros como el de aventuras, terror, comedia, romántico, superhéroes o incluso el western. Esto se debe al gran número de influencias que conforman su estilo, siendo las más importantes, por un lado, la comedia slapstick típica de cómicos como Los Tres Chiflados, y por otro, el interés por el mundo del cómic en sus películas, que al igual que con otros directores de su generación, se traduce en una composición visual muy estilizada que prioriza la emoción en las escenas más importantes de las películas. Esta pasión por los cómics le llevaría a trabajar en más de una ocasión con titanes como Marvel Studios. Sin ir más lejos, su trilogía de Spider-Man está considerada como una de las sagas más influyentes de la década de los 2000, y para muchas personas, su segunda entrega es directamente una de las mejores películas de superhéroes de la historia. El éxito de esta trilogía le granjeó el reconocimiento de la industria y una legión de fans que le adoran y siguen de cerca todos sus proyectos, y en 2022 repetirían el género con una de las propuestas más interesantes del MCU, uniéndose a ese selecto grupo cada vez mayor de directores que forman parte del universo cinematográfico más millonario de la industria del cine. Pero aquí no vamos a hablar de nada de esto. En este vídeo vamos a hacer un recorrido por la saga que le abrió a Raimi las puertas al mundo del cine más comercial, comenzando con aquella pequeña película de terror que rodaron en los bosques de Tennessee, una cinta que no solo sentaría las bases del estilo cinematográfico del director, sino que con los años se convertiría en un auténtico fenómeno de masas, sirviendo de inspiración para muchos otros realizadores, tanto en el terror como en otros géneros, y repercutiendo la cultura popular como una de las pioneras en el subgénero de las cabañas en el bosque, una variación del cine gótico de casas encantadas mezclado con el género de posesiones, que se había popularizado durante los 70 gracias al Exorcista. Así que poneos cómodos y disfrutad de este recorrido por la producción de Evil Dead, una de las sagas más sangrientas, brutales, divertidas e influyentes de la historia del cine de terror. Decid las palabras y empezamos. Nuestra historia comienza a mitad de los años 70 en Royal Oak, Michigan, con un joven Sam Raimi que compaginaba el ir a clase en el instituto con la grabación de sus primeros sketches caseros, usando la cámara que le había regalado su padre. Sería allí mismo, en el instituto Groups High School, donde Sam conocería a dos personas que marcarían un punto de inflexión en su vida. Dos amigos, también amantes del cine, que se reunían de vez en cuando para rodar sus propios cortos en Super 8, Scott Spiegel de Birmingham y Bruce Campbell, también de Royal Oak. El primero era un gran fan del cine de terror, y al igual que Raimi, un gran entusiasta de la comedia slapstick, un estilo de humor basado en la sincronía de los actores, la violencia física con tintes humorísticos y la estructura en forma de gag de sus escenas, en las que se reflejaban en su mayoría situaciones absurdas. Spiegel también era un gran fan del grupo cómico de Los Tres Chiflados, y muchos de sus cortos contenían la misma estructura o directamente homenajeaban a algunos de sus gags más conocidos. Este interés por el terror y el slapstick será una pieza fundamental en sus futuros proyectos con Raimi y Campbell, además de que su propia filmografía bebe en gran medida de ese humor absurdo, como demostraría muchos años después con Hostel 3, que como chiste malo tuvo bastante gracia.
Huh? You do this to your fucking friends? When it comes to pussy, I have no friends. El otro amigo no necesita mucha presentación. El mito, la leyenda, el mentón de oro. It's Bruce Campbell. Bruce Campbell. Bruce Campbell. Bruce Campbell. Bruce Campbell. Bruce Campbell, everybody! I'm Bruce. Bruce Campbell. Yes, I'm well aware of that. Siendo hijo de un actor de teatro que animaría sus pasos en el mundillo, el pequeño Bruce desarrollaría desde su infancia una vocación natural para la interpretación, debutando a los 13 años en la misma compañía de teatro que su viejo, con un papel para el musical El Rey y Yo, haciendo de uno de los hijos del Raymond Coote. Give me some sugar, baby. No todo se quedaba en la interpretación. Campbell también mostraría un interés genuino por todos los aspectos que rodean la producción cinematográfica, haciendo como Sam y Scott, rodando sus primeras películas caseras en Super 8 durante su tiempo libre. La verdad es que me gustaría profundizar en bastantes más aspectos de su vida y proyectos, pero no quiero salirme del tema principal del vídeo, y tengo claro que algún día el señor Bruce pasará en exclusiva por el canal, así que de momento lo dejaremos de lado. El caso es que un día, coincidiendo con Sam en clase de biología, Scott hizo un chiste en referencia a, cómo no, un gag de los 3 chiflados, a lo que Raimi respondió al momento, diciendo que había entendido dicha referencia. De esta chorrada surgiría el inicio de una bonita amistad que los llevaría a juntarse para rodar sus propios cortometrajes, junto al propio Bruce y otros miembros de la pandilla del instituto, como John Cameron, Josh Becker o Mike Dietz, amigo de la infancia de Campbell. Entre todos ya sumaban una cierta experiencia filmando cortos, y la nueva cámara de Raimi incluía sonido, por lo que ahora podían apostar por mejorar la calidad de sus trabajos. De ese modo decidieron crear la mini productora Metropolitan Film Group, bajo la que rodaron un buen número de cortometrajes en Super 8, poniendo ideas y recursos en común, con la comedia bastante presente y con los miembros del equipo intercambiándose constantemente las labores de dirección, actuación, montaje, sonido, iluminación, etc. Esto les serviría para aprender a defenderse en todos los diferentes aspectos técnicos de una producción, aunque con el tiempo sería Sam quien mayoritariamente se encargaría de la dirección y Bruce de la interpretación, como no podía ser de otra forma por su vocación y su experiencia previa con el grupo de teatro. Fue la decisión correcta, eso está claro, y no solo por su efigie de dios griego ni por su poderoso mentón. Desde sus primeras apariciones en los cortos, quedaba claro que Campbell desprendía un carisma natural que le dotaba de una gran presencia en pantalla, con un estilo de actuación bastante histriónico que en ocasiones rozaba la línea de la parodia y la sobreactuación. Pero lejos de ser un inconveniente, esto terminaría encajando a la perfección con la comedia slapstick que tanto gustaba a Raimi y Spiegel, que vieron en el actor la oportunidad perfecta para recrear en sus cortos situaciones hilarantes típicas de los 3 chiflados, a la vez que Bruce funcionaba como reclamo para el público femenino, ya que de entre todos era claramente el más guapo y las chicas preferían verle a él en pantalla. Desde entonces, esta vis cómica se convertiría no solo en seña de identidad de la carrera de Campbell, sino que funcionaría tan bien que años más tarde terminaría definiendo el propio tono de la saga Evil Dead. After all, I'm a man and you're a woman. At least last time I checked. Okay. Bum, bum. Esto es algo magnífico. El grupo de la Metropolitan continuó alternando los estudios con la grabación de cortometrajes, que cada vez tenían un acabado más profesional, hasta que llegaron a la etapa universitaria. Por consejo de su padre, Sam se metió en la carrera de literatura, mientras que, tras una estancia bastante desagradable la suya, Bruce pasaría a trabajar como asistente de producción para un ejecutivo de publicidad local. Es aquí cuando entra en escena el tercer miembro clave del equipo, Robert Tappert, otro chaval nacido en Royal Oak que en ese momento estudiaba economía en la misma universidad que Sam y compartía habitación con su hermano mayor, Ivan Raimi. Esto eventualmente los llevaría a conocerse y a hacerse buenos amigos, convirtiéndose Tappert a partir de entonces en un miembro más del grupo y colaborador habitual de sus trabajos junto a Campbell, Spiegel y compañía. Él mismo haría de protagonista en The Happy Valley Kid, una comedia dirigida por Raimi en el 77 que trata sobre un estudiante que, después de ser abandonado por su novia y soportar el bullying constante de sus compañeros, decide ir al instituto disfrazado de cowboy y liarse a tiros. Y no lo he dicho en coña, el corto es una comedia. Os dejo solo algunas imágenes del equipo durante el rodaje, porque no he podido encontrarlo en ningún otro sitio, y como os imagináis, teniendo en cuenta la situación actual con este tema en Estados Unidos, es imposible que una premisa así pueda volver a recrearse de manera cómica en pantalla, por lo que dudo mucho que alguien que lo tenga decida sacarlo a la luz. Pero bueno, los 70 eran otros tiempos, y la proyección del corto en el campus fue todo un éxito, logrando una recaudación de $5.600 habiendo costado tan solo unos 700. ¡Wow! Esto hizo que los de la Metropolitan se vinieran muy arriba, y que a finales de este mismo año decidieran subir el listón en su siguiente trabajo, It's Murder, subiendo el presupuesto a unos $2.000 y un tono de nuevo enfocado en la comedia con ciertos momentos de suspense. La trama giraba en torno a una herencia familiar tras el asesinato de uno de sus miembros, y la investigación del crimen por parte de un detective interpretado por Scott Spiegel.
Raimi y compañía hicieron una gran campaña para promocionar el corto, repartiendo flyers por todo el campus y pagando al periódico de la universidad para publicar su cartel promocional. Un cartel diseñado por un joven Tom Sullivan que debutaría aquí como colaborador habitual de Raimi. Este señor es muy importante, porque a él le debemos prácticamente todo el arte y efectos especiales de la saga clásica de Evil Dead. Y eso que en un principio no tenía claro si apuntarse al proyecto, porque cuando vio el apellido Raimi en la oferta de trabajo se pensó que era iraní, y bueno, como he dicho antes, eran otros tiempos. ¡Mierda asquerosa! Parecía un moro, que no tengo nada en contra de los moros, ¿eh? La cosa es que, pese a todo el curro que se pegaron, It's Murder resultó ser un auténtico fracaso, con una asistencia mucho menor de la esperada, y algunos espectadores que directamente se iban en medio de la proyección diciendo «esto apesta». Esto fue un duro golpe para la moral del grupo, pero por suerte no todo sería malo. Y es que durante las proyecciones se fijaron en que había una secuencia que provocaba gritos y botes en el asiento por parte de la audiencia, la del asesino que atacaba al protagonista desde el asiento trasero del coche, una escena que Spiegel había sacado de la película I Saw What You Did de William Castle y que Carpenter también emularía en el 78 con su Halloween. La secuencia resultó funcionar realmente bien, cosa que hizo que se desencendiera la bombilla y comenzaran a considerar el terror para sus futuros trabajos, debido a que en aquel momento era un género en alza que podía ofrecerles un poco más de seguridad económica en caso de hacer un producto mediocre, que si fracasaba igualmente les daría más ingresos que una comedia. Para esto hacía falta documentarse, ya que, con excepción de Spiegel, el resto del equipo no estaba muy familiarizado con el terror. Es aquí cuando viene el sueño húmedo de cualquier fan del género, con Sam, Bruce y Rob yendo a las sesiones dobles de los autocines para pegarse maratones de todas aquellas películas de terror que pudieron, incluidos aquellos clásicos setenteros que habían servido como referente para su generación. Las colinas tienen ojos y La última casa a la izquierda de Wes Craven, Halloween de John Carpenter o La matanza de Texas de Tobe Hooper, entre otras. Estas cintas nos sirven para entender mucho de los recursos que más adelante se aplicarán a su manera en Evil Dead y en otros trabajos del director. Ya bastante curtido en el género y sus técnicas, durante su curso de cine, Raimi decidió probar con un corto de terror a modo de prueba, Clockwork, que iba sobre una mujer que está siendo acechada por un psicópata en su casa. El corto es bastante ágil, de tan solo 7 minutos, con un montaje propio de las Home Invasions que se valía de algunos de los recursos habituales de directores como Carpenter, como el punto de vista subjetivo del villano o el plano detalle de la cara de la víctima mientras grita para reforzarle el efecto dramático. El resultado final fue bastante satisfactorio, dando a los chicos de Royal Oak la motivación que necesitaban para que, por fin, se planteasen seriamente lo que antes les parecía inalcanzable, rodar su primer largometraje de terror. Para conseguirlo necesitarían dos cosas, una historia con el potencial suficiente y un presupuesto muchísimo mayor. En cuanto a la historia, todos la conocéis, hasta los que no habéis visto Evil Dead. Un grupo de amigos se van de fin de semana a una cabaña en el bosque. Todos son risas hasta que bajan al sótano y encuentran el magnetófono de un profesor y el libro que estaba investigando. Resulta que las grabaciones del magnetófono son fragmentos recitados del libro, que dichos en voz alta sirven para invocar a un mal sobrenatural que llevaba años durmiendo, y que comienza a poseer a los jóvenes uno a uno haciendo que se maten entre ellos. Una actualización de la premisa de clásicos como La matanza de Texas o Las colinas tienen ojos, con los personajes aislados de la sociedad siendo asediados por algo o alguien a quien han provocado de alguna manera. La película se llamaría The Book of the Dead, en referencia al objeto maligno que desataría el mal. Supongo que muchos ya sabréis por qué terminaron cambiándole el nombre, pero si no, ya llegaremos a eso. Para los elementos más característicos de esta historia, Raimi se inspiraría en una idea proveniente de su estancia en la universidad. Durante un trabajo en sus clases de historia antigua, había estudiado el libro egipcio de los muertos, un compendio de antiguos rituales y hechizos diseñados para ayudar a una persona muerta a viajar por el más allá. Si bien la obra original existe y se puede encontrar en el Museo Británico de Londres, su contenido dista mucho de lo que podemos pensar en un principio viendo películas como The Evil Dead o La momia. Dios, esta no. La buena. En realidad el libro se trata de una recopilación de varios papiros, muchos de ellos escritos a modo de encargo por aquellas familias con más poder, que representan diferentes formas de proteger al difunto en su paso a la otra vida, como preservando sus pertenencias o dándole fuerzas para superar las pruebas por las que tiene que pasar si quiere unirse a los dioses. No tiene nada que ver con resucitar demonios ni nada por el estilo, pero claramente la idea daba mucho juego para una peli de terror, de modo que Raimi decidió basarse en ese concepto para crear su propio libro arcano, añadiendo entes malignos y sustituyendo las referencias a la mitología egipcia por elementos de la religión sumeria. Imagino que esto último lo hizo para hacerlo todo más misterioso, ya que de los sumerios se tiene menos información que de los egipcios, al estar considerada la primera gran civilización de la humanidad, dando lugar a un buen número de mitos y leyendas que han inspirado el trabajo creativo de muchos autores. Raimi apodaría el libro Naturom de Monto, traducido más o menos como el libro de los muertos. Según la mitología creada por el director, este libro, forrado en piel humana y escrito con sangre,
formaría parte de una colección perdida de prácticas y rituales sumerios dedicados a la resurrección y el control de los demonios kandarianos, seres muy antiguos y peligrosos que podían provocar auténticas masacres si eran invocados por la persona equivocada y no podían controlarse. El libro fue descubierto en las ruinas de la ciudad de Kandar por el profesor Raymond Novi, un académico que se llevaría el libro a una cabaña para estudiarlo y traducirlo, cabaña a la que irán los protagonistas de la película años después. En el ensayo If Chins Could Kill, Confessions of a B-Movie Actor, escrito por Bruce Campbell, Raimi sugiere que para la idea de la cabaña se inspiró en la obra literaria de Lovecraft, autor con el que tuvo contacto durante sus clases de escritura creativa, aunque no especifica el nombre del relato que leyó. Sospecho que pudo ser la extraña casa elevada entre la niebla o la lámina de la casa, pero no estoy seguro. Si alguien lo sabe, le invito por favor a que lo deje en los comentarios. Está claro que la influencia del escritor de Providence será algo recurrente en la saga Evil Dead, si bien la construcción de la mitología kandariana alrededor del Necronomicon se irá fraguando a partir de la segunda entrega, momento en que Raimi aprovechará para indagar más en los relatos de Lovecraft. El caso es que ya tenían una historia con potencial, pero con eso no era suficiente. Para poder hacer la película estimaron un presupuesto de $150.000, una cifra totalmente inalcanzable a menos que consiguieran financiación externa, y obviamente nadie estaba dispuesto a dar dinero a estos tres mataos solo por su cara bonita, ni siquiera contando con la de Bruce Campbell. Así que, en primavera de 1979, decidieron preparar un prototipo que sirviese como reclamo para posibles inversores, recortando el guión en una versión resumida de 7 páginas y modificando elementos de la historia original para hacerla más dinámica, y sobre todo más barata, ya que solo contaban con $1.600. El corto terminaría siendo un mediometraje de 32 minutos, rodado entre 3 y 6 días en la granja de unos amigos de la familia Tappert, y se llamaría Within the Woods, que nos contaba la historia de dos parejas que se van de vacaciones a una casa en el bosque, que resulta estar al lado de un cementerio indio. Cuando una de las parejas se aleja para hacer un picnic y el novio, interpretado por Bruce, toca lo que no tiene que tocar, pasa lo que tiene que pasar. You're all going to die tonight. Quizás penséis, joder, si vas a cambiar la idea del libro por un cementerio indio, que es otro de los tropos más manidos en el cine de terror, quizás tendrías que haberlo dejado todo como estaba. Pero tened en cuenta que en la década de los 70, el Indian Burial Ground no comenzaría a hacerse tan popular en Estados Unidos hasta el estreno de The Amityville Horror en el 79. Luego ya sí, en los 80 habría un gran número de producciones que se valdrían de esa premisa, llegando a su culmen con la aparición de un cementerio indio en un especial de Los Simpson, que ya sí es la prueba definitiva de que algo es de conocimiento público. Aunque no aparezca por la resolución de mierda, en Within the Woods se puede apreciar una mejor ejecución por parte de Raimi respecto a sus anteriores trabajos. Varios de sus momentos más brillantes se repetirán luego en The Evil Dead con un acabado más profesional, como el banco que se mece en el porche o la mano atrapada en la puerta intentando entrar. Y es que durante su etapa analizando películas en autocines, Raimi entendió algunos de los preceptos básicos del terror de bajo presupuesto. Por un lado, el ritmo debe ser ágil y no decaer una vez comienza la acción. Y por otro, el ingenio es el mejor aliado que puedes tener cuando escasea el dinero. Aquí es donde el equipo sacó realmente brillo al talento de Tom Sullivan, quien hizo malabares con el presupuesto para conseguir un acabado lo más realista posible en los efectos especiales, usando prótesis de látex, pintura acrílica, barro y hasta pastel de cerezas en lata a modo de maquillaje. La idea era gastar lo menos posible y aprovechar el tiempo al máximo. Es por eso que el ritmo de trabajo fue muy alto, con el equipo llegando a usar técnicas como oscurecer las ventanas de la casa y así no tener que esperar a que se hiciera de noche. Otro ejemplo lo tenemos con Campbell, quien por ahorrar tiempo y dinero decidió no quitarse el maquillaje durante todo el rodaje, llegando hasta a dormir con él puesto, cosa que luego le pasaría factura con un sarpullido de la piel que le duraría meses. Siempre sacrificándote por el equipo. Enorme, Bruce. Una vez terminado el mediometraje, Tappert organizó una proyección de estreno en el teatro de Punch and Judy, donde se emitió antes de The Rocky Horror Picture Show, consiguiendo una respuesta del público bastante favorable. Pero lo mejor de todo sería sin duda que Michael McWilliams, un crítico del periódico de Detroit News, vio el corto y lo reseñó en su sección, donde dijo que le había gustado bastante. Esto fue más que suficiente para Raimi, Tappert y Campbell, quienes ahora sí, entusiasmados y con la confianza del trabajo bien hecho, se lanzaron a producir The Book of the Dead, que terminará convirtiéndose en algo mucho mayor de lo que pensaban. El cine de terror y el mundo entero estaba a punto de cambiar. Se acercaba el verano, y con ello el mejor momento para comenzar el rodaje, así que Raimi, Tappert y Campbell corrieron a la ciudad de Detroit para conseguir todo el dinero posible. En primer lugar, se pusieron en contacto con Phil Gillis, abogado y amigo del padre de Tappert, que les daría varios consejos útiles para sacar adelante su película, como por ejemplo, crear una sociedad limitada entre los tres para formalizar el proyecto y parecer más serios de cara a los inversores. Eso hicieron, y así nació Renaissance Pictures, que perdura hasta la actualidad y nos ha dejado auténticas maravillas de la televisión, como Hércules, Xena la princesa guerrera o la gloriosa Ash vs Evil Dead.
De los $150.000 de presupuesto, estimaron un mínimo de $90.000 para poder comenzar el rodaje, así que una vez fundada la productora y repartidas las acciones, se pusieron manos a la obra buscando gente que pudiera financiarles, empezando con familiares, luego con amigos, y cuando esto no fue suficiente, enseñando el corto a quien fuera que pudiese estar mínimamente interesado. Literalmente a quien fuera, padres de familia, comerciantes locales, hombres de negocios que sabían del proyecto porque se había contado un amigo jugando al golf, hasta convencieron a un señor que invirtió parte de lo que había ganado apostando en Las Vegas. ¿Sabes cuando te encuentras con el típico conocido de hace años que no ves, pero que comienza a hablarte como si fueseis mejores amigos de toda la vida y te dice lo bien que le va todo, pero que a los 2 minutos te pide dinero o que inviertas en alguna chorrada suya? Pues algo parecido. Nadie en la ciudad estaba a salvo de esta panda de mamelucos, que no sabía muy bien lo que hacían, pero que estaban dispuestos a todo para sacar su proyecto adelante. Hasta se compraron trajes y maletines para parecer más ejecutivos. Mirad a Bruce qué guapo está con traje, por favor. Después de peinar la ciudad de Detroit y los alrededores, solo contaban con $85.000, pero no podían demorarse más porque el verano ya se había terminado, así que, con el beneplácito de los inversores y el presupuesto súper ajustado, se pusieron a buscar actores y a reunir al equipo técnico. Tim Philo y Mike Deeds se encargarían de la fotografía. Josh Becker sería segunda unidad de iluminación y sonido, y Tom Sullivan se encargaría de los efectos especiales, que supongo que a estas alturas ya se había convencido de que Raimi no era iraní. A esto se sumaron Ivan y Ted Raimi, hermanos de Sam, y Don Campbell, hermano de Bruce, así que todo quedaba más o menos en familia. La búsqueda del reparto también fue bastante sencilla, aunque hasta el casting mantuvo esa esencia underground de todo el proyecto, porque según nos cuentan Raimi y compañía, las actrices iban al casting acompañadas de sus novios porque por el lugar y la descripción del anuncio se pensaban que era una peli porno. Para esta película, el director quería que la Final Girl fuese un Final Boy, así que el papel de Ash Williams, el protagonista, no podía ser otro que para Bruce Campbell. Boy. Ellen Sandweiss, que ya tenía bastante experiencia en cortometrajes y había tenido un papel en Within the Woods, repetiría con Raimi haciendo de Cheryl Williams, hermana del prota. Se sumarían Betsy Baker como Linda, la novia de Ash, Teresa Seifert como Shelley, y el personaje de Scott, su encantadora pareja, fue interpretado por Richard de Manincourt. Cuando tienes esos amigos, te pueden ocurrir esas cosas. En un principio iban a contar con su amigo Scott Spiegel para interpretar a este personaje, como había hecho en Within the Woods, pero por aquel entonces Spiegel tenía otro trabajo en el que cobraba bastante bien y bocas que alimentar, por lo que decidió no subirse al carro. Hay que destacar la importancia de este hombre en la saga Evil Dead, ya que aunque no se reconoce oficialmente como uno de sus fundadores, nunca dejó de ayudar a Raimi y compañía, y sus ideas e influencias siempre acompañarán a las películas. Te queremos, Scott, te queremos mucho, pero que te jodan por hacer Hostel 3. El caso es que ya tenían el dinero y el equipo al completo. Ahora solo quedaba elegir cómo rodaría la película y dónde. El formato de grabación sería de 16 mm, ya que cuando hicieron un corto de prueba para ver qué tal quedaba su amado Super 8 cuando se ampliaba a 35 mm, vieron que se veía como el culo. Para el lugar de filmación se decantarían por Morristown, en Tennessee. Esto tampoco fue por gusto, pero como dicen los Stark, Winter is coming. Así que decidieron desplazarse de Michigan a un lugar más cálido. Pero, oh sorpresa, resulta que ese año en Tennessee se registraría el invierno más frío en décadas, mientras que en Michigan pasaba todo lo contrario. Afortunadamente, la Comisión de Cine de Tennessee no les puso ninguna traba para rodar ahí. De hecho, las autoridades locales hasta les dieron permiso para hacer lo que quisieran con un puente que había por ahí, que es el que vemos en la película y que llevaba tiempo en desuso. Para encontrar una cabaña que se ajustase a lo que necesitaban, contaron con la ayuda de Gary Holt, un reparador local que no solo les buscó una, también les consiguió un lugar en el que hospedarse mientras rodaban. Este señor resultó ser tan majo y les ayudó tanto que decidieron incluirlo en los créditos como asistente de producción. Esta foto es de algunas semanas después de comenzar el rodaje, con el equipo de la película celebrando el Día de Acción de Gracias en casa de la familia de Holt. Quiero que miréis esta imagen atentamente y os fijéis en las caras de los presentes. Sam feliz y sonriendo ingenuamente, Bruce mirando de forma picarona a Ellen, esta mujer claramente incómoda por tener a tantos desconocidos en su casa, o mi favorita, Josh Becker, que por su cara parece ser el único sensato que sabía lo que se les venía encima. Atesorad todas estas sonrisas y buen rollo que veis en la foto, porque esta fue la última vez que sonrieron hasta que acabó todo. Y es que si pensabais que conseguir la financiación había sido difícil, el rodaje fue un auténtico infierno. La cabaña llevaba tiempo abandonada, y donde debería haber puertas, teléfono, agua corriente o electricidad, solo había mierda de vaca. Así que mientras Raimi y Tim Philo comenzaban a rodar las primeras tomas exteriores, que mostraban el viaje por carretera de los protagonistas en el famoso Oldsmobile Delta 88, el resto del equipo se dedicaba a hacer habitable el lugar. Incluso contrataron a Steve Frankel, un carpintero conocido de Raimi, para remodelar la casa y crear los muebles, el balancín del porche o la famosa trampilla falsa tan icónica de la saga. Digo falsa porque la cabaña no tenía sótano y tuvieron que cavar un hoyo. Otro problema evidente fue el frío. Como he dicho, el invierno fue especialmente crudo ese año, y la acción de la película transcurre de noche,
por lo que el ritmo de trabajo fue incómodo desde el comienzo, con el equipo durmiendo durante el día para comenzar a rodar desde las 6:30 de la tarde hasta la madrugada a temperaturas bajo cero. El frío también hizo que el acceso a la cabaña por carretera se helara, obligando a los miembros del equipo a tener que caminar un buen trecho cada vez que iban al lugar. Para colmo, una mañana se dieron cuenta de que alguien les había robado todas las herramientas, menos, gracias a Dios, el equipo de rodaje, por lo que tuvieron que ir turnándose para dormir en la cabaña y montar guardia. Todo esto fue haciendo mella en el equipo poco a poco, y las 6 semanas de trabajo previstas pasaron a 7, luego a 8 y luego a 12. Pero por suerte, todos eran conscientes de la situación, y tanto actores como técnicos arrimaban el hombro a su manera, intercambiándose las tareas y haciendo un poco de todo. Si había algo que les sobraba a los realizadores era entusiasmo, determinación, y bueno, que prácticamente lo habían dado todo por esta película, y seguir adelante era el único camino que les quedaba. Estar cogido por los huevos es un gran motivador para trabajar duro. Pero de nuevo, donde falta el dinero, aparece el ingenio. En una obra de terror de bajo presupuesto, el guión suele ser muy básico y las actuaciones bastante pobres, por lo que el apartado visual es clave si quieres que tu película logre mantener el tipo 40 años después de su estreno. Aunque muchos de los recursos de Evil Dead ya no dan el pego y pueden hasta verse ridículos, la película sigue teniendo momentos brillantemente ejecutados, gracias a dos cosas: los efectos especiales y el uso de la cámara. En esto podemos apreciar la influencia del mundo de los cómics en Raimi, no solo en la composición de ciertos planos, que denotan su interés por conseguir el mayor impacto visual posible en pantalla. Al director le encantaba dibujar storyboards casi a diario, que pegaba en la nevera para que el resto del reparto supiese qué escenas iban a rodar, como si de viñetas de cómics se tratasen, aunque la mayoría de veces no llegaban a rodarse tal cual, improvisando la resolución de ciertas secuencias. Y es que la improvisación fue algo constante. Sin dinero para hacerse con una Steadicam profesional, Sam y el director de fotografía diseñaron sus propias técnicas para estabilizar la imagen, como la VasoCam, una plataforma que les permitía hacer traveling suave sin necesidad de carro, siendo de gran utilidad para hacer tomas de seguimiento, como por ejemplo en la secuencia de Cheryl por el bosque. Otra de las técnicas fue la famosa Shaky Cam, que consistía en una pieza de madera con la cámara en medio y sostenida por dos personas en los extremos, que se iban desplazando mientras el objetivo se mantenía bastante cerca del suelo, generando así una sensación de nervio y dinamismo en la secuencia. Esto sirvió para recrear el punto de vista subjetivo tan característico en Evil Dead y que representa al demonio kandariano, esa especie de presencia maligna que recorre el bosque a toda pastilla y que acecha a los personajes como un asesino slasher, pero vitaminado. Hay teorías de que esta técnica se hizo con Raimi subido en una carreta, en una bicicleta o hasta en una moto, pero esto ya se ha desmentido por varios miembros del equipo, y parece que solo fueron rumores ideados por los realizadores para mitificar más el rodaje de la película. El caso es que, con moto o no, la Shaky Cam funciona perfectamente como herramienta de suspense. El hecho de que en varias ocasiones veamos cómo la presencia observa a los personajes, pero sin llegar a atacarles, hace que se mantenga la tensión del espectador, hasta que tras hacer varios amagos, el susto llega en el momento menos esperado. Hemos de recordar que este recurso que actualmente se ve tan trillado, por aquel entonces no lo era tanto. Raimi aprendió bien de sus referentes, entendiendo cómo reaccionan los espectadores ante ciertas situaciones, para así luego jugar con sus expectativas mediante un remate inesperado y hasta en ocasiones absurdo, emulando en cierta medida la estructura de gag tan propia de la comedia slapstick, cosa que curiosamente ha contribuido a que con el tiempo la película pueda percibirse como una especie de comedia involuntaria, aunque ese no fuera su propósito inicial. A finales de año, el tiempo del rodaje se había dilatado ya demasiado, por lo que la mayoría de los actores y el equipo técnico habían abandonado la producción para seguir con lo suyo. Esto dejó tan solo a los tres habituales en la cabaña, quienes se tendrían que encargar de finalizar el rodaje junto a Josh Becker y el cocinero. Al no contar con los mismos recursos, aumentaron drásticamente el ritmo de trabajo, llegando a rodar hasta 62 horas seguidas en los tramos finales. Además, tenían que dormir todos en la cabaña, porque el contrato del lugar en el que se hospedaban se había terminado y el dueño quería convertirlo en un burdel. Pero tenían las cámaras, el lugar y los prostéticos y maquillaje para los efectos, así que no necesitaban más. Como aún quedaban bastantes secuencias por grabar, hicieron uso de fake shems para sustituir a los actores que ya no estaban con pelucas, vestidos, etc. Y si os preguntáis qué es un fake shem y por qué hay tantos en los créditos, básicamente se trata de sustituir al actor o a la actriz que te falta por otra persona, y caracterizarla de tal manera que casi no se note la diferencia. ¿Adivináis de dónde proviene el término fake shem? De los tres chiflados, ¿cómo no? Cuando uno de sus integrantes, Samuel Shem Howard, murió repentinamente de un ataque al corazón, los miembros restantes y la productora Columbia decidieron incluir a un sustituto que interpretase su parte en los cortometrajes que aún no habían terminado.
A Raimi y compañía les hacía gracia esto por lo descarado que se veía el cambio, así que cada vez que usaban suplentes en sus propios cortos, usaban este término como homenaje. Con el tiempo, la broma del fake Shemp ha evolucionado hasta volverse parte de la iconografía de la saga, siendo Shemps la marca de cerveza favorita de Ash Williams, popularizándose en la segunda temporada de Ash vs Evil Dead y hasta apareciendo en el videojuego Evil Dead The Game como consumible para recuperar vida. Who gives a shit? It's beer. Volviendo a la producción, el 27 de enero de 1980, con la mayoría de la película ya grabada, el equipo decidió dejar la cabaña y volverse a Michigan para rodar las escenas que les quedaban, como la del inicio en el pantano, la violación arbórea de Cheryl o todas las secuencias que incluían el sótano, que se grabaron en distintas localizaciones como la granja de la familia de Tappert o el sótano del propio Raimi. Mientras ellos hacían todo esto, Tom Sullivan se estaba encargando de los efectos especiales más complejos en la casa de Bart Pierce, un especialista que, al igual que Tom, era un gran fan de los efectos especiales de Harryhausen, y que le ayudaría a lograr los efectos de una de las últimas escenas de la película, cuando los Deadites son finalmente derrotados por Ash y se descomponen lentamente. Para esto combinaron el uso de arcilla con la animación stop motion, inspirándose en la película The Time Machine de 1960 con la escena del Morlock que se pudre. Podemos debatir sobre lo mal que han envejecido algunos efectos de la película, eso está claro, pero para haberse hecho en tan poco tiempo, la verdad es que esto se sigue viendo de puta madre. Está claro que Sullivan es un genio en lo suyo, no hay nada más que ver sus trabajos, que van más allá de esta película. Como los propios socios han dicho en más de una ocasión, fueron muy afortunados al contar con el trabajo de alguien tan comprometido con la película como ellos. Una vez terminaron con los efectos y se rodaron las últimas escenas, ya solo les quedaba editar, sonorizar y convertir el formato de grabación. Parece sencillo después de todo lo que hemos visto, pero la ampliación de 16 a 35 mm era un proceso muy caro, y a estas alturas ya le habían pedido dinero a todo el mundo. Pero Bruce Campbell salvaría la situación, encontrando la solución de una manera, digamos, bastante curiosa. Resulta que hacía muy poco que sus padres se habían divorciado, y una tarde Bruce vio a su padre sentado en el porche con la mirada perdida, seguramente bastante afectado por la situación. ¿Qué creéis que hizo Bruce? Buscar dinero en otra parte sin meter a su padre en el tema. Y bueno, ¿para qué voy a leer la B? Si ya sabéis todo lo que hizo. El tío se acercó a su padre y con unos cojonazos así de grandes le dijo: «Hola papá, oye, ahora que tú y mamá ya no estáis juntos, ¿tienes algún plan para esa propiedad que tienes en el norte? Porque si no es así, podrías dejárnosla a mí y a mis amigos para ponerla como garantía y así nos concedan el préstamo para terminar la película». Y el pobre hombre, que yo creo que en ese momento estaba en otro planeta, sorprendentemente le dijo que sí. Mirad cómo sacrifica a su padre por el equipo. Enorme, Bruce. El caso es que ese préstamo les permitió pagar la conversión de formato, por lo que Sam incluyó a su amigo como coproductor a modo de agradecimiento. O sea, que encima que pones como garantía la casa del padre, pones en los créditos el nombre del hijo. Enorme tú también, Sam. Con el resto del dinero contrataron al compositor Joseph Loduca para la banda sonora, y editaron la película gracias al trabajo de Edna Ruth Paul y a su joven asistente, un tal Joel Cohen, que bueno, no creo que le suene a nadie. Ahora en serio, resulta que a raíz de este encuentro, Raimi mantendría muy buena relación con los hermanos Cohen, quienes no solo se encargarían del guión de su próxima película, sino que les gustó tanto la técnica de la shaky cam que la incorporarían en algunos de sus propios trabajos. Y por fin, llegó el momento. Raimi y compañía lo habían logrado. Tras años de trabajo sin descanso, habiendo cruzado el gélido glacial y el ardiente desierto, y haber escalado hasta lo más alto de la más alta torre, por fin tenían su película. Con una duración final de 85 minutos, The Book of the Dead estaba terminada y lista para ser mostrada al mundo. Ya no tenían nada de lo que preocuparse, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo pronto, mientras buscaban distribuidores, tenían que comenzar a promocionar su película. El 15 de octubre de 1981, el estreno mundial de The Book of the Dead tendría lugar en el Red Ford Theatre de Detroit, un lugar muy especial para los amigos de Royal Oak, sobre todo para Campbell, quien durante años había visto multitud de pelis en ese cine. Mirad qué guapo está el día del estreno. Enorme, Bruce. Lo prepararon todo a la perfección. Entradas personalizadas, sonidos terroríficos para ambientar la velada, un guardia de seguridad, y hasta contrataron una ambulancia para ponerla en la entrada por si alguien se desmayaba de la impresión. Una técnica de marketing bastante popular durante los 70 y los 80, que funcionaba como reclamo por el morbo de ver aquello que había provocado desmayos en otras personas, y que aún se suele ver en algunos titulares cada vez que aparece la película de turno con la etiqueta de la más terrorífica de la historia. La premiere fue un auténtico éxito, con un público súper receptivo que aclamó la película por todo lo alto, pero esto de nada servía si no conseguían un distribuidor, cosa que les estaba resultando cada vez más difícil, porque allá donde iban les cerraban las puertas.
Pero entonces, alabados sean los antiguos, alguien les puso en contacto con el productor Irving Zafiro, uno de los fundadores originales del mercado cinematográfico de Cannes y responsable de la distribución en Estados Unidos de algunas de las películas más célebres del circuito europeo, como Breathless, El acorazado Potemkin o El gabinete del Dr. Caligari. Zafiro también se había encargado de distribuir La noche de los muertos vivientes de Romero, una de las mayores influencias de Raimi para su película, por lo que estaba claro, si había una persona capaz de ayudarles, era él. Ellos le pusieron la película, y al terminarla, el señor Zafiro, con una sonrisa, les diría una de las cosas más bonitas que oirían jamás. No es lo que el viento se llevó, pero creo que podemos ganar algún dinero con ella. Eso sí, si le cambiáis el nombre. Según el distribuidor, el nombre Book of the Dead supondría un suicidio comercial porque haría creer a la gente que tendrían que pasarse leyendo toda la película. Y claro, la gente leer como que no. Imagino que esto no les hizo ninguna gracia a los tres amigos, pero a estas alturas estaban demasiado cerca de su meta como para emperrarse en esto, así que de mala gana accedieron. Juntos barajaron con Zafiro varios nombres, y aunque no estaban encantados con ninguno, decidieron que Evil Dead era el que sonaba mejor. De esta forma nacería el nombre que todos conocemos, y como se suele decir, el resto es historia. Zafiro se encargó de que la película se exhibiera en varios lugares, entre ellos el Festival de Cine de Londres o el propio Festival de Cannes de 1982. Supongo que la mayoría ya sabéis quién estaba entre el público en ese momento, ya que es lo primero que siempre se menciona en una lista de curiosidades sobre Evil Dead. Nada menos que Stephen King, quien quedó tan encantado con la película que meses más tarde hablaría de ella en la revista The Twilight Zone Magazine, donde le pondría el título de la película de terror más ferozmente original del año, y que hasta el día de hoy se conserva en las carátulas de la película como un sello de calidad. Es verdad que en la actualidad, este tipo de recomendaciones se han convertido en un meme porque se las ponen a cualquier mierda, como también pasa con muchos libros que cuentan con la recomendación de George R.R. Martin, que por lo visto está más ocupado haciendo reseñas que escribiendo su propio libro, Pero en su momento, contar con este tipo de comentarios suponía una auténtica bendición para los autores, y para nuestros chicos así fue. En Estados Unidos, la película sería finalmente distribuida por la New Line, comenzando a publicitarse en los medios y generando un impacto cada vez mayor, aun con la calificación X que le clavó la MPA. En Reino Unido también lo petaría, recaudando más de 100.000 libras en cines y vendiendo más de 50.000 copias en el mercado doméstico, todo gracias a la excelente campaña publicitaria que le dedicó la distribuidora Palace Pictures. Al final, después de tanto esfuerzo, Raimi, Tapper y Campbell comenzaban a ver beneficios, y de un coste de producción que se había disparado entre los 350 y los 400.000 dólares, en los años siguientes Evil Dead llegaría a triplicar su recaudación, siendo todo un éxito. Aunque no todos serían buenas noticias. Debido a su contenido tan violento, la película sería inicialmente prohibida en países como Australia, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda, Portugal o Reino Unido. ¿Pero no acabo de decir que aquí fue un éxito? Pues sí y no. Resulta que a principios de los 80, en Reino Unido tendría lugar uno de los mayores fenómenos relacionados con la censura cinematográfica en el cine de terror a nivel mundial. La famosa lista de las Video Nasties. Con el apogeo del VHS en el mercado doméstico británico, las distribuidoras independientes aprovechaban para publicitar más que nunca sus películas de bajo presupuesto, que por fin, gracias a los videoclubs, podían encontrar la rentabilidad que jamás obtendrían de estrenarse en cines. Tened en cuenta que, por primera vez en la historia, el cine estaba siendo desbancado como principal medio para consumir películas, por lo que el potencial de este nuevo mercado era demasiado bueno para ignorarlo. Además, por aquel entonces no existía una legislación específica que regulara el contenido de las películas distribuidas en formato doméstico, por lo que la Junta Británica de Censores de Cine, limitada al ámbito de los estrenos en salas, no podía meter mano en lo que la gente alquilaba en los videoclubs. Esta laguna legal beneficiaba especialmente al género del terror, que por su propia esencia experimental siempre se ha movido entre la línea de lo que está permitido y lo que no. De este modo, productoras como la Vipco o la Go Video comenzaron a publicitar sus películas más fuertes en las revistas de cine, mostrando carteles lo más crudos e impactantes posibles para llamar la atención del público, que se mostraba bastante receptivo al morbo de ver a un tío con un taladro atravesándole la cabeza o una mujer colgada por los nazis para todo tipo de experimentos. Pero como os imaginaréis, esto también cabreó a mucha gente. Eran principios de los 80 en Reino Unido, y las políticas neoliberales de Margaret Thatcher estaban a la orden del día, siendo uno de sus fundamentos ideológicos la promoción de la moral tradicional. En la prensa comenzaron a aparecer las primeras opiniones en contra de la libre distribución de estas películas, que, según los ofendidos, suponían un grave peligro para la moral y virtud de los ciudadanos, y en especial para los menores de edad, quienes podían aprovechar un descuido de sus padres para tener acceso a películas ultraviolentas, capaces de pervertir sus frágiles mentes y trastornarlos hasta convertirlos en futuros psicópatas, relacionando así el consumo de películas con los índices de delitos violentos entre los jóvenes. Básicamente lo mismo que pasa ahora con los videojuegos, y que tiene el mismo sentido que pensar que si te tocas te quedarás ciego. Oye, no te toques que te estoy viendo.
La cosa se agravó bastante cuando, en un intento por promocionar Holocausto Caníbal, los de la distribuidora Go Video decidieron escribir de forma anónima una carta a la Asociación Nacional de Espectadores y Oyentes, para quejarse de su propia película y así darle más bombo mediático. Si bien en un principio la estrategia podía parecer buena, la cosa terminaría volviéndose totalmente en su contra, porque, como le pasó a Theon Greyjoy en John Wick, resulta que le tocaron los huevos a la persona equivocada. La carta llegó a manos de alguien que iniciaría una auténtica caza de brujas contra este tipo de cine y todos sus distribuidores. Baba Yaga de las películas de terror, defensora de la moral, abanderada de la ofensa y azote de la blasfemia. Esta adorable ancianita no solo fue una reconocida activista conservadora, también era la fundadora y presidenta de la Asociación Nacional de Espectadores y Oyentes, organización que creó para combatir la publicación y difusión de todo aquello que considerase pecaminoso u ofensivo. Ella fue una de las principales responsables de la mayor campaña de desprestigio llevada a cabo en Reino Unido contra todas las películas de esta nueva ola de terror de bajo presupuesto. Se tomó el asunto como una batalla personal por la moral de la nación, realizando numerosas y enérgicas entrevistas para la televisión y la prensa, acuñando el término video nasties o películas repugnantes y proyectando fragmentos sueltos y descontextualizados de algunas de estas películas a miembros del Parlamento, con la intención de convencerles para crear una legislación específica que regulase el mercado doméstico. Y de hecho lo consiguió, con el Partido Conservador Británico presentando en 1984 la Video Recording Act en la Cámara de los Comunes, y cobrando efecto al año siguiente. Una ley que daba a la Oficina Británica para la Clasificación de Películas, o BBFC, la potestad para prohibir la distribución y retirar del mercado cualquier película que no contara con su certificado. Algo curioso sobre esta entrañable señora, cuyas imágenes no estoy eligiendo adrede para condicionar vuestra opinión sobre ella, es que no solo admitió no haber visto Evil Dead, película que consideraba la Video Nasty #1, sino que tampoco había visto la mayoría de películas sobre las que estaba haciendo campaña, porque conocer aquello de lo que vas a hablar está claramente sobrevalorado. I have never seen a video nasty. I wouldn't. How can you judge on a video nasty? Oh, I actually don't need to see. Claro que sí, señora. El caso es que el aumento de los titulares sensacionalistas, sumado a la presión que ejercieron White House y otros grupos conservadores y religiosos, llevó a que en poco tiempo la sensación de alarma social escalara de manera importante. El director de la Fiscalía Pública dio permiso a las fuerzas del orden para aplicar una orden de arresto en virtud de la vieja y desfasada Ley de Publicaciones Obscenas del 59, en la que básicamente se usaban términos tan ambiguos y por ende tan arbitrarios como depravar y corromper. Así que ya os imagináis el percal. La policía comenzó una serie de redadas en las tiendas de películas de todo Reino Unido, confiscando a criterio del jefe de policía de la zona cualquier cinta que pudiera ser considerada obscena. Esta falta de concreción llevó a que el director de la Fiscalía Pública emitiera su famosa lista de aquellas películas susceptibles de ser confiscadas, la famosa lista de las videonasties, una selecta recopilación en la que se incluían joyitas como The Grim Reaper, Bloodfest o Cannibal Ferox, junto a clásicos como Holocausto Caníbal, Bahía de Sangre, La Última Casa a la Izquierda o nuestra querida Evil Dead. Toda una hermosa colección que actualmente es motivo de orgullo para cualquier amante del cine de terror que reúna las 72 películas en su estantería. La cosa no terminó ahí. También se emitirían una serie de procesos judiciales contra varias de las personas que habían caído en las redadas policiales, que o bien distribuían las películas o que participaban de alguna forma en su cadena de suministro. La propia Palace Pictures sería llevada a juicio por Evil Dead, y las películas de la lista se clasificarían como procesadas o no procesadas en función de su supuesta obscenidad y si había habido sentencia condenatoria o no. Pese a la inquina que la señora Whitehouse parecía tener por esta película, Evil Dead al final entró en el grupo de las no procesadas y solo se llevaría algunos cortes de censura, pues cualquiera con 2 dedos de frente y que se molestase en ver la puta película se daría cuenta enseguida de lo exagerada que puede llegar a ser. Pero para que entendáis el nivel, estamos hablando de gente que literalmente decía lo siguiente públicamente. Research is taking place and it will show that these films not only affect young people, but I believe they affect adults as well. It goes far too far. Si os pensáis que este señor es un loco borracho que han cogido de la calle para decir esto, os equivocáis. Es el puto Graham Bright, el político del Partido Conservador que presentó la propuesta de ley de la Video Recording Act al Parlamento. Así estaba a nivel. Pero en fin, como siempre termina ocurriendo, con el paso del tiempo los ánimos se calmaron y la gente se dio cuenta de que la situación no era para tanto. La lista de las videonasties llevaba años obsoleta por la ley del 85, y ya sí, a principios de los 2000, con la protesta pública casi inexistente, este criterio se relajó y la BBFC limitó sus actuaciones a casos de material estrictamente dañino o ilegal. En la mayoría de países donde Posesión Infernal había estado prohibida ya se permitía su distribución, y por fin, en septiembre de 2001, tras haber sido retirada, censurada y relanzada, la versión definitiva y sin cortes de Evil Dead se lanzaba al mercado doméstico de Reino Unido.
Por fin se hacía justicia a la película y cada vez más personas en el mundo podrían disfrutar de ella en toda su sangrienta gloria. Es fácil entender por qué The Evil Dead es una de las películas más influyentes y aclamadas en el cine del terror. Es inspirador ver cómo una película que en un principio se ideó por motivos puramente económicos no solo consigue una identidad propia dentro de su género, sino que con el paso de los años crea escuela y se convierte en todo un referente para las producciones de bajo presupuesto. Aún bebiendo claramente de los clásicos de terror de los 70, Evil Dead se desmarca de sus influencias, tanto en el tono como en su sentido como obra. Hasta entonces, la corriente predominante entre los autores de estos clásicos era la del cine como expresión de ideas, haciendo que sus películas desarrollaran las preocupaciones más temáticas del terror en la sociedad, como el racismo en los Estados Unidos en el cine de los 60 o la marginación de ciertos colectivos en las zonas rurales. Evil Dead se aleja de ese carácter reflexivo. Raimi está lejos de querer acercar su película a lecturas complejas, ofreciendo un entretenimiento gore centrado en el poder de lo visual, pero que aún así se las apaña para transmitir una serie de sensaciones mediante los elementos formales. Mientras que la primera mitad se basa en un ritmo lento y atmosférico, tomándose su tiempo para presentarnos la situación y a los personajes, a partir del segundo acto el montaje se acelera enormemente, la violencia es cada vez más visceral y los movimientos de cámara se vuelven frenéticos, introduciéndonos de lleno en la paranoia del protagonista. Esa es la idea principal de la película, la paranoia de Ash, quien ya no puede confiar en sus seres queridos porque ahora son una amenaza, y su desesperación al comprender que está totalmente solo ante una situación que le desborda. No hay doble lectura, es la esencia pura del terror, la soledad ante el peligro, pero joder, si tenemos en cuenta el presupuesto y la experiencia del equipo, qué bien lo hace esta peli con lo poco que tiene. No podemos obviar que Raimi dirigió esto con tan solo 20 años, lo que realmente es una locura. Después de tantos años desde su estreno, cualquiera con un par de ojos puede darse cuenta del paso del tiempo en la película, sus actuaciones flojas, sus bajones de ritmo o sus errores de edición y récord. Pero si no dejamos que los árboles nos impidan ver el bosque, aún podemos disfrutar como enanos de esta película. 40 años después de su estreno, aún sigue transmitiendo toda esa energía y esa dedicación, esa pasión de un grupo de aficionados que no sabían muy bien hacia dónde iban, pero que estaban dispuestos a seguir adelante pese a las dificultades, porque amaban lo que hacían. Y gracias a ese amor, nosotros ahora tenemos esta joya y la saga a la que dio inicio. Y es que esto es solo el comienzo. Al bueno de Ash aún le queda mucha carne que cortar. Aún tendrá que volver a descuartizar a su novia, luchar a muerte con su propia mano, conseguir su mítica motosierra, o viajar en el tiempo y liderar una guerra contra las fuerzas del mal en la Edad Media hasta convertirse en el gran jefe.